Mis padres quisieron regalarle mi casa a mi hermano porque yo no tengo familia. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 que ya tiene 4 hijos. El primero llegó cuando él tenía 22, el segundo un año después, el tercero 2 años más tarde y el cuarto nació hace apenas unos meses. La esposa de mi hermano y yo nunca nos hemos llevado bien. Ella siempre busca provocar, actuando como si estuviera por encima de todos. Y si le respondo aunque sea un poco, se transforma en una víctima dramática capaz de llorar al instante y montar un espectáculo tan convincente que cualquiera le cree. Mis padres y mi hermano la adoran, incluso sabiendo perfectamente cómo es en realidad, pero simplemente no les importa. Admito que es muy atractiva, sí, pero es tan insoportable que jamás podría sentir algo por ella. Se niega a trabajar aunque tiene un título universitario, y mi madre pasa todo el día cuidando a los niños, así que su economía depende al 100% de mi hermano. Por eso no pueden permitirse vivir en ningún otro sitio más que en casa de mis padres. Imagínate, todos metidos bajo el mismo techo en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60, la privacidad no existe. De niños, mi hermano pequeño también era claramente el favorito. Apenas nos llevamos 3 años, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque cada vez que yo respondía a sus tonterías, los castigados éramos siempre yo. Era evidente que mis padres lo querían más, él recibía la mayor parte de todo, salvo cuando algún familiar señalaba la desigualdad. Eso ocurrió tantas veces que mis padres terminaron mudándonos a unos 150 kilómetros del resto de la familia para evitar comentarios. Después de eso, solo nos veían en festivos, porque era un viaje de 3 horas. Mi hermano llegó a ser físicamente agresivo conmigo varias veces. También coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta hacer que ella terminara conmigo. Se burlaba de cualquier cosa mala que me pasara, y mis padres solo me decían que me aguantara. La única vez que recibía el mismo trato que él era cuando había gente mirando y mis padres necesitaban aparentar. Lo gracioso era ver la cara que ponían al tener que darme regalos iguales en cumpleaños o Navidad solo porque otros estaban presentes. Y claro, me amenazaban con quitarme todo si contaba lo que realmente pasaba en casa. Creo que nunca fueron tan felices como cuando cumplí 18 y pude irme. Aún estaba en el último año de secundaria, pero hacer couchsurfing era 1000 veces mejor que seguir viviendo allí. Desde entonces mantuve un contacto mínimo. Ni siquiera fueron a mi graduación, pero sinceramente, me daba igual. Después de eso solo los veía en ocasiones festivas, igual que el resto de la familia. La pandemia de 2020 me golpeó duro. Perdí mi trabajo y no pude renovar el alquiler del condominio donde vivía, porque mi compañero también se quedó sin empleo. Era un piso de 2 habitaciones que adoraba, pero demasiado caro para vivir solo con el dinero del desempleo. Él se marchó antes con unos familiares, y yo tuve que vender casi todo porque estaba a punto de quedarme sin hogar. No debería haber vivido tan por encima de mis posibilidades, pero estaba cómodo en esa vida bonita, hasta que dejó de ser bonita. Entonces me di cuenta de que debía haber elegido un lugar más barato para ahorrar algo. Aún así, tenía un plan. Siempre me gustaron las camionetas, así que compré un camper de $1000 en buen estado y lo monté en mi camión para vivir allí temporariamente. Pero ese temporalmente duró mucho más de lo que imaginé. Mi idea inicial era estacionar el camper en casa de mis padres, donde también vivían mi hermano y su familia. Cuando les pedí quedarme un tiempo, me dijeron que la casa estaba llena y que no querían que estuviera allí. Además, según ellos no nos llevábamos bien desde hacía años. Solo aceptarían si les pagaba una cantidad equivalente al alquiler de un departamento en mi zona. Era absurdo. Si podía pagar eso, alquilaba un sitio de verdad. Yo estaba sin trabajo y necesitaba ahorrar todo mi dinero del desempleo. Para rematar, dijeron que mi camper era una monstruosidad y me mandaron a largarme. Mi hermano se unió a las burlas, llamándome vagabundo mientras señalaban el camper riéndose. La primera noche sin lugar donde ir dormí en el estacionamiento de una tienda. Estaba muerto de miedo pensando que alguien podría intentar entrar. No dormí nada. No tenía a dónde ir, los únicos familiares con casas vivían lejos, todos mis amigos estaban en departamentos, y yo no quería mudarme de mi ciudad. Había desviado mi correo a casa de un amigo, era la única manera de seguir recibiéndolo. Pasaron meses así, viviendo como nómada. Buscaba trabajo sin éxito. Dormía donde podía, lidiaba con mendigos, drogadictos o gente que me exigía moverme diciendo que mi camper arruinaba el paisaje. Incluso un tipo dijo ser parte de una JOA, cuando ni siquiera estaba estacionado en un barrio. Me amenazó solo porque le pregunté a qué asociación pertenecía. Para tener electricidad, aprendí a usar un cable de extensión y conectar el camper a tomas exteriores de distintos edificios. Sé que suena terrible, pero necesitaba mantener la batería cargada para que el refrigerador funcionara. Tenía un pequeño cargador solar para el teléfono, pero no podía pagar un generador. Finalmente, después de meses, conseguí un trabajo en la ciudad vecina. No quería volver al comercio minorista, pero estaba a punto de rendirme. Aún con el dinero del paro, necesitaba estabilidad, un horario, algo que hacer.
Pasaba mis días viendo películas en un DVD portátil, leyendo o buscando lugares donde estacionar y baños públicos que pudiera usar. Siempre pensaba en lo útiles que serían los baños públicos japoneses aquí. Cuando por fin conseguí empleo, terminé viviendo en el estacionamiento trasero de la empresa, en una zona olvidada del edificio. A mi jefe le pareció perfecto porque podía cubrir cualquier turno. Me dejó conectar mi camper a la electricidad del edificio y llenarlo de agua. A cambio, trabajaba gratis los domingos cuando no había nadie más. Me duchaba en el gimnasio o en casa de un amigo, y usaba el baño del almacén con una llave que me dieron. El guardia nocturno se volvió uno de mis mejores amigos. En invierno, con un calefactor eléctrico el camper era cómodo. En verano, era un infierno. Compré una unidad de aire acondicionado portátil para no morir de calor. Trabajé muchas horas extra y aprendí habilidades nuevas de otros empleados. A mitad de este año me ascendieron a supervisor y comencé a ganar mucho mejor. Fue entonces que decidí que quería una casa. Haber perdido mi condominio me dejó claro que necesitaba estabilidad. Busqué algo cerca del trabajo y encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones a solo 3 kilómetros. Logré comprarla $10.000 por debajo del precio solicitado. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial, pero conseguí el préstamo. Finalmente dejé de vivir en un camper. La propiedad tenía espacio suficiente para estacionar mi camión detrás de la casa y desmontar el camper, así que lo instalé allí como si fuera una pequeña casita auxiliar, por si algún día lo necesitaba. Quiero volver a usar el camper algún día, pero ya instalado en mi casa. Y sí, fui lo bastante tonto como para presumirlo en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación, y ahí fue cuando todo este desastre realmente empezó. Unas semanas después, mis padres y mi hermano, junto con su esposa y los niños, aparecieron en mi casa sin avisar para conocer mi nuevo hogar. Yo jamás les di mi dirección, así que aún no sé cómo la consiguieron. Ningún amigo confesó nada, y ningún familiar había venido antes, así que me queda pensar que me siguieron desde mi trabajo o algo por el estilo. Con ellos, ya nada me sorprende. Cuando abrí la puerta, prácticamente se empujaron hacia adentro como turistas maleducados. Empezaron a recorrer la casa como si fuera suya, tocando todo, abriendo puertas. Y ella, la esposa de mi hermano, no dejaba de mostrarme esa sonrisa rara, como si supiera algo que yo no. Más tarde entendí por qué, y me llené de rabia como un toro al que le acaban de clavar una avispa en el lomo. Mis padres repetían que tenía demasiado espacio para alguien sin esposa ni hijos. Mi hermano decía cosas como que mi casa era más grande que la de mis padres, y que además quedaba más cerca de su trabajo. Aquello ya olía a problemas, pero no imaginaba cuánto. Eventualmente, mi hermano me pidió hablar a solas. En ese instante, todos los demás salieron del salón y se fueron al porche, como si tuvieran el libreto ensayado. Ahí entendí que habían planeado algo desde el principio. Mi hermano me dijo que la casa era demasiado grande para vivir solo y que debía dejarlo mudarse con su familia, porque su esposa estaba embarazada del cuarto hijo y mi casa quedaba perfecta para ello. Señaló también que yo tenía el camper, así que, según él, podía simplemente vivir afuera mientras ellos ocupaban la casa principal. Cabe destacar, jamás mencionó pagar renta, y él gana bien. Luego empezó a mencionar cambios que iba a implementar, como horarios de entrada, reglas nuevas, e incluso insinuó que yo no podría entrar en mi propia casa sin avisar antes. Si no fuera mi hermano, habría pensado que estaba hablando con un desconocido completamente desquiciado. Pero Dan perdió la cabeza hace años, gracias al trato de príncipe que mis padres siempre le dieron. Intenté responder, pero no me dejaba hablar, como si yo no tuviera derecho a opinar sobre mi propiedad. No había forma de que le alquilara mi casa, mucho menos a él y a su esposa. A otros, tal vez, solo para acelerar el pago de la hipoteca. Pero a ellos, jamás. He visto este tipo de historias en internet un montón de veces, y nunca pensé que me tocaría vivir algo tan absurdo. Pero mis padres, mi hermano y su esposa encajan perfectamente en el molde de gente narcisista que cree que todo se les debe. Así que tomé mi teléfono disimuladamente y empecé a grabar. Dan ni siquiera se dio cuenta. Siguió hablando, agitando los brazos, dando razones por las cuales necesitaban mi casa, y luego pasó directamente a actuar como si el acuerdo ya estuviera cerrado. Extendió la mano para sellarlo. Ahí saqué por fin la columna vertebral que me faltó durante mi infancia. Le dije un no bien fuerte, tanto que Dan dio un paso atrás sorprendido. Rara vez le había levantado la voz así, porque cuando vivíamos con mis padres yo siempre acababa castigado. Pero esa casa era mía. Ahí, mi voz sí importa. Me levanté y le dije que mi casa no estaba en oferta, que querer algo no le daba derecho a tenerlo. Que no era mi problema que siguiera teniendo hijos sin poder mantenerlos, ni que siguiera viviendo con mis padres porque nunca pudo ahorrar. Dan se acercó a pocos centímetros de mi cara y me dijo que yo no merecía esta casa, que él la necesitaba más. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería, porque trabajé duro para llegar hasta aquí. Comenzó a gritar que yo no tenía esposa ni hijos y que no necesitaba tanto espacio,
así que debía entregárselo. Le respondí que no iba a darle absolutamente nada y que ni siquiera había ofrecido pagar renta, pretendía que yo siguiera pagando la hipoteca sin poder vivir en mi casa. Dan decía que no debía pagar alquiler porque su familia viene primero y que mis padres le prometieron que yo cedería. Le grité que mis padres no tienen autoridad para decidir sobre mi propiedad. En ese momento, mis padres y mi cuñada entraron de nuevo, rodeándome como si quisieran presionarme físicamente. Gritaban que solo lo hiciera por Dan. Mi cuñada chillaba que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle. Le dije que yo no le hacía nada, era ella la que asumía que podía seguir aprovechándose de mí. Añadí que no tenía ninguna obligación con ella ni con sus hijos, y que siempre había sido una engreída y respetuosa. Eso la enfureció al punto de que me atacó físicamente. Me dio un golpe en la cara e intentó darme más, pero Dan la sostuvo mientras ella pataleaba tratando de rasguñarme. Todo quedó grabado en mi teléfono. Se lo mostré y les dije que llamaría a la policía si no salían de inmediato. Mis padres dijeron que se iban, pero antes mi madre declaró que tenía una semana para entrar en razón. Le contesté que nunca lo haría y que no regresaran. Le dije a mi cuñada que todo estaba grabado y que si intentaba algo, pondría cargos por agresión. Ella salió llorando dramáticamente, como siempre. Mi madre fue la última en salir y me dijo que más me valía hacerlo por Dan y por ella. Le respondí que jamás. Lo vi y me hirvió la sangre. Le grité a él y al resto de la familia que parasen de inmediato, pero Sil, con una sonrisa soberbia, me dijo que les gustara o no, se iban a mudar igual. Y luego, con el tono más falso del mundo, inclinando la cabeza y frunciendo los labios, soltó que no pasaba nada porque mi mami se lo había permitido y que yo siempre debía hacer caso a lo que mami dijera. Sentí como me llenaba de rabia solo al escuchar esas palabras y ver su cara de autosuficiencia, así que me metí en mi camioneta, cerré con seguro y llamé a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, Sil empezó a golpear la ventana y a gritarme que dejara de llamar, que yo no podía hacerles eso porque ella y Dan necesitaban la casa. Llorando, me repetía, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Yo respondí, que se joda Dan, esta es mi maldita casa, no la suya. Entonces amenazó con rayar el costado de mi camioneta si no colgaba el teléfono, y todo eso lo escuchó la operadora del 911 porque la ventanilla estaba un poco abierta. Le dije a Sil que si dañaba mi camioneta la demandaría, y por suerte fue lo bastante lista para retroceder. Cuando llegó la policía, Dan y Sil, junto con los niños, se habían encerrado en mi casa. Les conté a los oficiales lo que había pasado y les mostré mi licencia de conducir nueva con mi dirección actual. Cuando llegamos a la puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura, la vieja estaba tirada en el porche con el centro taladrado, y justo al lado estaba el taladro con un juego completo de brocas baratas. Señalé la cerradura rota y el taladro, y les expliqué paso a paso todo lo que había pasado. Por lo visto, Dan había llamado a mis padres en algún momento después de que yo llegué, porque aparecieron mientras yo hablaba con los policías. En cuanto llegaron, mis padres empezaron a mentir diciendo que yo había aceptado alquilarle la casa a mi hermano y a su familia. Yo respondí que esa mentira era muy fácil de desmentir. Entonces, por fin, Dan y Sil salieron de la casa con unos papeles en la mano. Los dos tenían una cara de triunfo, como si hubieran hecho algo muy inteligente. Habían redactado e impreso un supuesto contrato de alquiler, pero mi firma no estaba ahí. Había una firma, sí, pero no se parecía en nada a mi letra. Dudo que alguno de ellos haya visto jamás mi firma real, así que fue una estupidez total. Les dije a mis padres y a Dan que eso era fraude descarado y que, si la policía investigaba, lo descubriría sin esfuerzo, y que ir a juicio y terminar en la cárcel no les serviría de nada, incluso Dan podría perder su trabajo, que es su única fuente de ingresos para mantener a su familia. También les dije que contrataría un abogado y los demandaría por daños si algo mío desaparecía o se rompía, y que incluso llamaría a servicios de protección infantil si hacía falta. Dan se puso pálido y se veía realmente asustado, pero mi madre se metió entre nosotros y dobló la apuesta, repitiendo que yo debía hacer esto por Dan y vivir en el maldito camper para que ellos pudieran tener por fin una casa familiar solo para ello. Le grité que si tan buena idea le parecía, que entonces lo hiciera ella por Dan y le diera su casa a él, en lugar de pedirme la mía. La policía separó a mi madre de mí, y yo dije que quería a todos fuera de mi propiedad en ese mismo momento o presentaría cargos. Grité que habían taladrado la cerradura para entrar a la fuerza, que los papeles de alquiler eran claramente falsos, que habían falsificado mi firma y que tenía vídeo de Sil agrediéndome. Todo eso son delitos por los que podría arruinarles la vida si quisiera, y que si no se iban, eso era exactamente lo que iba a hacer. En cuanto mis padres escucharon eso, creo que finalmente les cayó el 20, no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a todo. Se acercó a Sil y habló con ella en voz baja durante un minuto, mientras mi padre hablaba con Dan. Sil empezó a llorar a gritos, rompió los papeles falsos en pedacitos y los lanzó al aire como si fueran confeti, hasta que uno de los policías le ordenó recoger cada trozo o le pondría una multa por tirar basura.
A esas alturas, los dos agentes tenían una cara de no me pagan lo suficiente para esto. Dan empezó a decirles a sus hijos que cargaran sus cosas otra vez en el camión de mudanza. Los niños lloraban, y el mayor sollozaba que ya no tendría su propia habitación. Sil y Dan reunieron a los niños para hacer un último intento patético de manipularme con la típica escena de pobre familia. Estoy seguro de que lo habían ensayado, todos los niños con la misma cara de súplica, labios temblando, Sil acariciándose la barriga de embarazada y ladeando la cabeza como si fuera un cachorrito triste, y mi hermano poniendo la cara más lastimera que pudo, diciendo, por favor, no nos hagas esto, necesitamos vivir aquí. Pero no cedí. Les dije que siguieran cargando las cosas. Los niños y Sil subieron el llanto al máximo, y Dan me gritó, ¿estás feliz ahora? Nos negaste un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a tu familia. Me eché a reír como un loco y le contesté que lo que él intentaba no era compartir, sino quitarme lo mío, y que por muchas lágrimas que derramaran, no iba a permitir que su familia se mudara, porque él ya no era mi hermano, solo un imbécil con derecho que cree que puede tomar lo que quiera de mí, igual que cuando éramos niños. Empezó a soltar insultos y a lanzarme fac tras fac hasta que los policías le dijeron que se calmara o terminaría esposado, incluso si yo decidía no presentar cargos. Se mordió los labios y tenía una mezcla de miedo y rabia. Les pedí a los agentes que se quedaran hasta que mis padres, mi hermano y Sil se fueran, y dijeron que no pensaban irse hasta que todo quedara resuelto. De hecho, al cabo de unos minutos pasaron de ser 2 policías a ser 4, porque llegaron más patrullas por alguna razón. Eso les dio a mis padres un incentivo extra para moverse. Obligué a Dan a darme las llaves de la cerradura nueva que había puesto en mi puerta. Él no quería entregarlas, y en lugar de dármelas, las tiró calle abajo, directo a una alcantarilla, diciendo que fuera yo a buscarlas. Uno de los policías lo regañó y le ordenó recuperarlas. Dan tuvo que levantar la rejilla para alcanzarlas y terminó todo sucio. Cuando por fin las sacó, me las tiró en la mano de mala gana. Entonces les dije a todos que se fueran y no volvieran jamás. Mi madre dijo que me desheredaban por esto, como si fuera una amenaza terrible para mí. Yo lo dije en voz alta, que eso no era ninguna amenaza, que lo único que significaba era que no tendría que pasar más fiestas con ellos, donde de todas formas siempre me trataron como basura porque Dan siempre fue el favorito. Les dije que me trataron tan mal de niño que, si algún día Dan necesitara un donante de órganos, yo no le daría nada. Que hicieran lo mismo que siempre me decían a mí cuando me maltrataban, que se aguantaran. Mis padres se quedaron en shock, y los 4 policías los miraban con cara de juicio total. Te digo, si quieres dejar a unos padres horribles en evidencia, hazlo delante de la policía, es mucho menos probable que intenten una locura. Mi madre empezó a llorar y se fue caminando. Mi padre se quedó ahí parado, con cara de querer golpearme, y Dan se limitó a abrazar a sus hijos derrotado. Sil, por su parte, estaba teniendo otra rabieta en mi jardín. Al final se pusieron en fila, pasándose cajas de mano en mano, y sacaron todo de la casa. No habían llegado a deshacer cajas, así que fue relativamente rápido. Pero mientras tanto, mi madre no dejaba de repetir que aún no era tarde y que todavía podía hacerlo por Dan, una y otra vez, intentando negociar. Dijo que Dan podría pagarme alquiler si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que yo podía irme a vivir con ellos para que Dan alquilara mi casa y así no tendría que compartir edificio con él. Le dije que se callara y siguiera cargando cajas, porque no quería a Dan ni a su familia cerca de mí. No quería su dinero y mucho menos volver a vivir con ellos después de cómo me trataron de niño. Le dije que hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo. Sil tuvo otra rabieta al escuchar eso, tiró una caja al suelo y se sentó para hacer un drama, porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Se quedó ahí, enfadada, hasta que todos terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando ya era hora de irse. Finalmente, cargaron todo al camión. Antes de que se fueran, arremetí contra mis padres una última vez por toda la mierda que me hicieron soportar creciendo. Y con 4 policías al lado, no pudieron hacer nada más que quedarse quietos y escuchar por primera vez en su vida. Les recordé cómo ni siquiera pudieron hacer algo tan simple como dejarme estacionar mi camper en su propiedad cuando yo estaba sin hogar, intentando levantarme de nuevo. Como dejaron que Dan y Sil se burlaran de mí, llamándome vagabundo. ¿Y ahora quién es el vagabundo? Querían echarme de mi propia casa para que Dan viviera en ella gratis. Pero cuando yo necesitaba un lugar, querían cobrarme más de lo que podía pagar solo por dejarme aparcar mi camper, aun sabiendo que estaba desempleado. Los policías volvieron a mirarlos con cara de en serio. Yo aproveché para poner a mis padres contra la pared una vez más y les pregunté qué había hecho yo, además de nacer, para merecer un trato tan miserable, que ahora que por fin tenía un poco de éxito, intentaban quitármelo para dárselo a su hijo favorito, dejándome con las manos vacías. Les dije que compré mi casa con el dinero que yo gané, que no les debía nada y que no volvería a pedirles nada jamás, porque para ellos yo nunca sería más que un felpudo o una vaca lechera. No respondieron nada, solo se quedaron ahí parados, con cara de pez fuera del agua.
Continué y les pregunté qué demonios los hacía creer que habían sido buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como un tomate, esta vez más por vergüenza que por rabia, y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Yo le respondí sin rodeos que sí, que era una persona horrible, igual que todos ellos, y que seguramente se irían al infierno por eso. Sabían que eran mala gente, pero cada vez que yo los enfrentaba en privado, me decían que el problema era yo y seguían negándolo todo hasta hacer de esa mentira parte de su identidad. Mi madre enterró la cara en la chaqueta de mi padre mientras lloraba, y él se veía más derrotado de lo que lo vi en toda mi vida. Dan y su familia evitaron cualquier contacto conmigo mientras terminaban de cargar el camión de mudanza. Me aseguré de que nada mío hubiera sido robado, aunque en realidad aún no tenía mucho mobiliario en la casa. Todos regresaron a sus vehículos, y Sil se quedó un momento mirándome con odio hasta que mi hermano finalmente consiguió que subiera a la minivan para irse. En cuanto desaparecieron por la calle, volví a meterme en internet y conté todo lo que había pasado. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez. Y si antes la familia estaba algo dividida, después de este incidente fue un desplome total a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado, y quienes no lo hicieron simplemente dejaron de tomar partido. Ya nadie escuchaba el viejo discurso de mis padres de lo hicimos por Dan, así que cualquier apoyo que les quedaba se evaporó. Incluso algunos familiares que antes eran sus monos voladores se pusieron de mi parte. Supongo que ellos también se hartaron al fin. En esa época ofrecí celebrar la Nochebuena siguiente en mi casa para la mitad de la familia. Mis padres no estaban invitados. Curiosamente, no estaba bloqueado en los perfiles de mi hermano y de Sil, así que vi que Sil tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Siguen viviendo con mis padres. Estoy casi seguro de que sabían que yo estaba viendo sus publicaciones, porque Sil empezó a poner mensajes pasivo-agresivos cada par de semanas sobre no tener espacio suficiente viviendo con mis padres. Obviamente eran indirectas dirigidas a mí, intentando ver si aún podía causarme culpa. Y estoy seguro de que eso está volviendo locos a mis padres, porque no tienen ni un segundo de paz con 3 niños hiperactivos, una Sil mentalmente inestable, mi hermano hijo de oro y un recién nacido en la casa al mismo tiempo. Quizá podrían instalar un camper en su propio jardín y dejar que Dan se quede con toda la casa, así sí que tendrían algo de tranquilidad. Bueno, ellos podrían hacerlo por Dan. Parte 3. Para quienes me decían que debería haber hecho arrestar a mi hermano y a Sil, la única razón por la que no lo hice es que ellos tienen hijos, y si Dan terminaba detenido, probablemente perdería su empleo. Y sin eso, su familia quedaría sin un centavo, especialmente ahora que Sil tiene un recién nacido. Ellos no necesitan cárcel, pero eso no significa que no pueda haber consecuencia. La policía puede ayudar, sí, pero no siempre hace falta un informe oficial para obtener justicia. ¿Sería tan misericordioso otra vez? Lo dudo mucho. Y ellos también lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar una actualización hasta después de Año Nuevo, por si pasaba algo más, y acerté. Como algunos ya saben, Sil seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales, claramente dirigidas a mí, sobre todo después del nacimiento del cuarto bebé. Repetía la misma cantaleta una y otra vez, aunque usando palabras ligeramente distintas, que estaba cansada de vivir en casa de mis padres, que no había espacio, que necesitaba su propio hogar, bla bla bla. Sé que sueno indiferente, pero después de lo que viví con ellos, es imposible no sentir deseos de sacar un violín diminuto y acompañar sus quejas con sarcasmo. Son así de insufribles. Y como esperé hasta enero para abrir mi cuenta, más cosas ocurrieron, tal como me imaginaba. Había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos vinieron, incluso haciendo un viaje de 3 a 4 horas. Querían apoyarme. Me felicitaron por el esfuerzo de haber conseguido una casa por mi cuenta y se disculparon por lo que había pasado. Me preguntaron por qué no había llevado mi camper de vuelta a la ciudad de mi familia cuando estaba prácticamente sin hogar, y tuve que admitir, algo avergonzado, que estaba muy apegado a vivir aquí y que mis mejores oportunidades laborales estaban en esta zona. Mi ciudad natal no tiene buenos empleos en mi sector, si es que tiene alguno. Querían que entendiera que yo estaba construyendo mi propio camino, y lo aceptaron. La fiesta fue increíble, la mejor que había tenido en años. Algunos familiares trajeron CDs con música navideña, y debo admitir que el disco de Ray Charles que trajo mi tío fue mi favorito. Ese hombre canta villancicos como nadie. Por un momento, sentí que podía olvidar todo lo malo y simplemente disfrutar. Pero si todo se hubiera quedado ahí, no estaría escribiendo esto. Después de unas 2 horas de fiesta, adivinen quién apareció. Exacto, mis padres, mi hermano y Sil. Entraron directamente sin golpear la puerta, como si tuvieran derecho a hacerlo. Apagué la música y les dije que se largaran de inmediato. Ellos suplicaron quedarse y dijeron que habían traído regalos. Uno de mis tíos, hermano de mi madre, antes de que yo siquiera respondiera, se levantó y les gritó que no merecían estar en mi casa ni en mi vida después de toda la mierda que intentaron meses atrás. Y varios otros familiares lo respaldaron. Este tío amaba a mi madre, hasta que se enteró de todo lo que me hicieron.
Mis abuelos, a pesar de su edad, también intervinieron. Les dijeron a mis padres que si querían reconciliarse conmigo, era demasiado pronto, y que nunca habían estado tan decepcionados de ellos como ese último año. Les dijeron que ya no podían ocultar su favoritismo hacia Dan, que nadie era tonto y que, si querían volver a mi vida, debían hacer un esfuerzo genuino por tratarme como a un hijo de verdad. Luego se giraron hacia Dan y Sil y les dijeron que ya estaban cansados de las quejas repetitivas de ella en redes sociales, que debían dejar de insistir y, sobre todo, que mi casa no sería su nuevo hogar. Sil se puso a llorar, montó el drama habitual, diciendo que ella debería vivir aquí y no yo, que no era justo que yo tuviera esta casa solo, sin familia, mientras ella tenía 4 hijos, que necesitaba un lugar para sentirse una verdadera madre. Fui un poco cruel, lo admito, pero le dije en voz alta que era una mala madre, porque dejaba que mi madre hiciera casi todo el trabajo de crianza mientras ella se pasaba el día bebiendo, jugando con el móvil o gastándose el dinero de Dan. Incluso bromeé diciendo que me sorprendía que su bebé no terminara borracho con la leche materna, considerando lo mucho que bebía. Eso fue demasiado, lo sé, porque varios me lanzaron miradas incómodas. Sil me preguntó chillando si la estaba llamando mala madre. Yo respondí que los hechos hablaban solos. Le dije que, si quería mudarse de casa de mis padres algún día, lo mejor era que usara su título universitario para conseguir un trabajo y aprender a ahorrar. Mi madre casi siempre es quien cuida a los niños, así que Sil tendría tiempo de sobra una vez que el bebé creciera un poco. El hijo mayor de mi hermano, de 7 años, corrió hacia mí a darme patadas, gritando porque había hecho llorar a su mamá y no los dejé vivir aquí. Dan lo sujetó y lo apartó, pero entonces el resto de la familia intervino, y aquello se convirtió casi en una intervención colectiva contra ello. Sil lloraba, el bebé lloraba, los otros niños lloraban, y hasta Dan estaba al borde de las lágrimas. Acabó sentado en el banco donde guardo zapatos, cerca de la puerta, con aspecto de estar completamente derrotado. No podía mirarme a los ojos, tampoco podía soltar ni 2 palabras. Si hubiera intentado comportarse como el hijo dorado de siempre, la familia lo habría puesto en su lugar en un segundo. Creo sinceramente que si ellos no hubieran estado allí, esto habría terminado igual que la vez que intentó ordenarme que le entregara mi casa. A estas alturas, la reputación de mis padres, la de Dan y la de Sil dentro de la familia estaba destruida. Sus máscaras habían caído por completo. Eventualmente, mis padres, mi hermano y Sil se marcharon derrotados. La fiesta continuó, aunque todos evitamos hablar del desastre. Como muchos habían tomado alcohol, se quedaron a dormir en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en el camper, que funcionó de casa de huéspedes improvisada. Mis familiares no podían creer que vivía allí casi 2 años. Me hicieron un montón de preguntas sobre cómo era el invierno, el verano, etc. La mañana de Navidad me levanté temprano e hice café y preparé ibuprofeno para todos los que tenían resaca de ponche con alcohol. Me dijeron que era un anfitrión mucho mejor que mis padres y acordamos repetir esta reunión la siguiente Navidad. Después de eso, Sil finalmente dejó de hacer publicaciones que eran indirectas para mí y borró las antiguas. Pero poco después de Año Nuevo hizo una nueva publicación quejándose de que intentó convencer a mis padres de que consiguieran un camper como el mío para ponerlo en el jardín y así Dan y su familia pudieran usar toda la casa, como hogar familiar. Recibir una cucharada de tu propia medicina nunca es agradable, porque mis padres rechazaron esa idea inmediatamente. Nadie los iba a sacar de su propia casa, mucho menos de su dormitorio. La publicación duró un par de días antes de que Sil la borrara. Desde entonces casi no ha posteado nada. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿sigue quejándose igual? Supongo que se dio cuenta de que ya no tenía público. Dan, con su salario, no puede mudarse a ningún sitio por ahora, y si tienen otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Desde entonces, mi vida se calmó mucho. Incluso invité a mis amigos a una noche de póker. Soy malísimo, nunca recuerdo las reglas, pero da igual, comemos comida chatarra, bebemos cerveza y actuamos como idiotas felices. Compramos hamburguesas, jugamos y nos emborrachamos como corresponde entre amigos adultos. Quizá en verano piense en salir con alguien. No me estoy volviendo más joven, así que crucemos los dedos. Mi camper ahora descansa en el patio. A veces entro solo para estar un rato ahí. Viví 2 años dentro, se siente como un segundo hogar. Y quizá algún día pueda usarlo de verdad para acampar, como se supone que debía. Nunca he acampado, a mis padres les parecía una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí.